Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas todas y todos al programa Tras las Líneas del Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como todos los martes, nos encontramos para pensar desde lo que sabemos hacer, que son las ciencias sociales, sociología, psicología, antropología. No están en la facultad ciencia política, pero uno podría decir que también es una ciencia social. Se discute más, como todos saben, respecto de cuánto la economía es realmente una ciencia social o no, pero sí debiéramos considerarla como tal. Hoy día vamos a tener una conversación con alguien muy cercano, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno. Es decano desde hace ya varios años, y él es un psicólogo titulado en la Universidad de Chile, doctor en psicopatología y psicoanálisis de la Universidad de París, es profesor titular en las facultades de Ciencias Sociales y de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente decano, como he dicho, de la Facultad de Ciencias Sociales. Él se dedica fundamentalmente a temas de teoría y clínica psicoanalítica, transformaciones socioculturales, subjetividad contemporánea, memoria traumática, procesos de subjetivación. Tiene varios libros publicados con títulos muy sugerentes, como Futuro Anterior, Memoria de las Cosas, Espacios de Tiempo. Bueno, el tema, dentro de la multiplicidad de temas que maneja entre ellos el tema de la situación universitaria, pero el tema que nos va a ocupar, por supuesto, en el contexto de la pandemia, es uno al cual él ha dedicado muchos estudios y trabajos, que es el tema de la salud mental, que además ustedes se habrán dado cuenta que es un tema que ocupa mucho hoy día los titulares, las discusiones, los programas. Incluso la Universidad de Chile ha hecho todo un programa especial en materia de salud mental. ¿Qué es lo que es la salud mental? Bueno, Roberto Aceituno plantea que los temas de salud mental no pueden verse solo desde la perspectiva epidemiológica, es decir, desde el punto de vista de los trastornos. Salud mental significa que desde la mente estemos con buena salud, es decir, que no existan trastornos. Y esos trastornos que se expresan en tasas de suicidio, que se expresan en asistencia a los psiquiatras y a los psicólogos, en depresiones, en uso de fármacos, en tasas de suicidio, como señalaba, en una cantidad de cosas. La tesis central que él ha planteado, sobre la cual vamos a conversar, es que estos temas de salud mental no son solo un problema que pueda ser tratado desde la perspectiva estrictamente clínica. Es decir, que mejoremos la atención psiquiátrica, que mejoremos y aumentemos el número de psiquiatras, de psicólogos que atiendan a la gente, la salud, digamos, mental, digamos, la atención en el sentido lo más cercana posible y a la mayor cantidad de gente, teniendo en cuenta que este tema está también un tema que afecta la cuestión de los distintos accesos que la gente tiene, es decir, los problemas de igualdad. Lo que señala, bueno, no es solo un problema de tratamiento clínico. Aquí hay que ver causas sociales, económicas,
cultural. Porque hay una relación fundamental entre los problemas concretos de salud mental, este tipo de trastornos relacionados, y una situación de malestar. Hay una relación entre salud mental y estado de malestar. El estado de malestar es algo que va más allá de los problemas individuales. Chile estaría afecto y, como él señala, esto forma parte de una situación en todo el mundo. Hay estados de malestar, pero el estado de malestar en Chile es especialmente agudo y tiene connotaciones particulares. Bueno, sobre todo esto es lo que vamos a hablar con Roberto Aceituno. Muy buenas tardes, Roberto. Encantado de tenerte aquí, porque este es un programa de radio de una de las instituciones de las cuales tú eres decano, como es el Magíster. Bueno, y partamos por esta reflexión que tú haces, que esta relación entre los problemas individuales, psicológicos, una situación, clima, estado, lo llamas tú, de malestar. Y frente a eso, ¿cuáles serían los rasgos generales para después entrar a discutir un poco la especificidad en la situación de pandemia? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a participar de esta conversación. Efectivamente, se trata de un tema muy complejo, en el sentido en que integra distintas dimensiones que habría que analizar cada una por separado y luego integrarla en una visión conjunta. Tú has resumido muy bien cuál es, al menos mi perspectiva respecto al problema de la salud mental en Chile y en el mundo, ¿no? Asociándola a la cuestión del malestar, ¿no? Me voy a referir muy específicamente a esa relación, ¿no?, entre salud mental y malestar, porque me parece que hay algunas precisiones que hacer en ese sentido. Quizás partir por lo más concreto, por lo más evidente, si ustedes quieren, ¿no? Desde el punto de vista más tradicional de la salud mental como un problema epidemiológico, como tú decías, desde ese punto de vista la salud mental constituye, yo diría, me atrevo a decir, la principal problemática epidemiológica en Chile desde hace muchas décadas, ¿sí? La principal. La principal. Pienso que no ha sido suficientemente abordada en cuanto a su cobertura y en cuanto a los recursos que el sistema público especialmente tiene para poder enfrentarla. Piensa tú que hoy día, y desde hace mucho tiempo por lo demás, por ejemplo, las licencias médicas en Chile, que es un dato objetivo, ¿no? Las licencias médicas que tienen consecuencias económicas muy evidentes, ¿no? Por lejos, la mayor parte de las licencias médicas que se entregan en Chile son por causa de salud mental, ¿sí? Fíjate. Eso ya tiene un impacto social, económico muy preciso. Por eso yo siempre digo, si uno abordara con seriedad el problema de la salud mental en Chile, entregándoles más recursos, más servicios, mejores condiciones de abordaje político, institucional, no solamente uno resolvería, entre comillas, muchas problemáticas individuales, sino que incidiría en un tema económico fundamental. O sea, si es que solo nos planteáramos en esos términos, ¿no? Es decir, solo resolviendo el problema de la salud mental en términos de las licencias médicas, solo desde ese punto de vista, por lejos, la salud mental constituye el primer problema sanitario en Chile desde hace mucho tiempo. Bueno, tú señalabas en tu trabajo que 1 de cada 3 días no trabajados se deben a problemas de salud mental. Efectivamente. Y hay que decir que de esos días no trabajados por temas de salud mental,
muchos de ellos tienen que ver con la salud mental, efectivamente, es decir, con lo que tú llamabas trastornos, ¿no? De ansiedad, depresión, en fin, una serie de condiciones clínicas muy específicas, pero que afectan ámbitos yo diría, del desarrollo personal y social muy, muy particulares, como por ejemplo el ámbito el ámbito laboral, el ámbito de la educación, en fin. O sea, lo que quiero decir es que el problema de la salud mental no es solamente un problema individual y no es solamente un problema clínico, sino que representa o expresa condiciones sociales que por lo demás forman parte de nuestras condiciones de vida hoy en día. Entonces, lo primero que quería decir es que sí, la salud mental, incluso desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y económico y político y social, ¿no?, constituye una de las primeras prioridades que habría que enfrentar. Piensa tú que, a diferencia de otros países, ¿no?, en Chile la inversión en política pública en salud mental es mínima, ¿sí? Yo siempre digo que a mí me sorprende cómo si uno va a la oficina de salud mental del Ministerio de Salud, se encuentra con una oficina donde hay 2 personas, donde cuesta mucho encontrarla y donde no está suficientemente asumida la relevancia que tiene desde el punto de vista no solo epidemiológico, sino desde el punto de vista social, económico, cultural en nuestro país. Ahora, si ampliamos la perspectiva y pensamos la salud mental en un contexto un poquito más amplio, no solamente como un dato epidemiológico, ¿sí?, efectivamente yo soy de la opinión, como tú decías, que la salud mental es no la única, por supuesto, una de las expresiones de lo que podemos denominar el malestar social, el malestar cultural, el malestar individual también en nuestras sociedades, sobre todo en el contexto de lo que podríamos llamar la condición neoliberal, ¿no? A ver, antes de entrar, porque eso me parece muy importante, antes de entrar a la particularidad que vendría a ser la situación chilena de condición neoliberal, aunque según algunos autores hoy día la condición neoliberal afecta la vida psicológica de los individuos y las individuas en todo el mundo. El famoso coreano Byul Han, ¿no es cierto? Precisamente lo que ha planteado es eso. Entonces, pero hay una especificidad del neoliberalismo en Chile que yo creo que vale la pena decir. ¿Cómo, en términos, esta relación entre malestar y salud mental viene o se da no solo en el caso particular de lo neoliberal, sino que ha sido discutido por algunos autores, y ustedes también discutían en los trabajos, como una característica general de toda nuestra civilización y de la vida llamada, entre comillas, moderna. Sí, absolutamente. Te agradezco la pregunta porque me permite aclarar, precisar algunas cosas antes de entrar en la especificidad, llamémoslo así, histórica, ¿no?, del problema del malestar y la salud mental en Chile y en la condición neoliberal. Efectivamente, yo diría que, refiriéndome al problema del malestar, al concepto incluso de malestar, ¿no? Sí. Porque no es solo un problema, es un concepto, una manera de entender las cosas, ¿no? Respecto a eso, tú sabes, yo soy psicoanalista, trabajo desde esa perspectiva, y desde esa lectura, el malestar es lo que Freud llamaba el malestar en la cultura, y tú dijiste muy bien, el malestar en la civilización, ¿no?, que no es lo mismo que el malestar en la cultura, representa una condición, llamémosla así, estructural, o no me gusta mucho la palabra, pero una condición propia del desarrollo de la sociedad. No hay cultura sin malestar, si uno lo puede decir en términos generales. ¿Y qué tiene de nuevo entonces nuestro malestar? ¿Qué tiene de nuevo si siempre ha habido malestar? Siempre ha habido malestar, incluso me atrevo a decir, es necesario una cuota de malestar. El malestar lo dice un psicólogo. Sí, yo creo que el malestar también hay que desmitificarlo en su condición patológica, por así decirlo, ¿no? Yo creo que una cultura, una sociedad sin malestar es una cultura y una sociedad más enferma aún, ¿sí? Yo creo que el malestar también puede ser visto como
por una parte, ¿cómo decir?, una condición de resistencia incluso a las desigualdades, en fin, a una serie de condiciones sociales que imperan en nuestras realidades, ¿no? Y también como el precio inevitable que tenemos que pagar, y eso tú lo conoces muy bien desde la sociología, el precio inevitable que tenemos que pagar frente a eso que históricamente o clásicamente, ya hay que ver si eso tiene sentido todavía, ¿no?, llamábamos el pacto social, ¿no? O sea, el malestar es uno de los precios que tenemos que pagar por esa condición que llamamos de pacto social, ¿no? El tema es que es cuando ese malestar se transforma en una condición justamente patológica, una condición patológica en el sentido de que la padecemos de un modo, a veces de manera muy, muy crítica, ¿no? Y cuando se transforma en un estado de malestar, que es lo que tú señalas en tu trabajo. ¿Y eso qué significa, el estado de malestar? Eso significa, por una parte, varias cosas. Por una parte significa, o puede significar, voy a hacer una especie de repertorio de 2 o 3 ideas en ese sentido, puede significar, por ejemplo, un malestar sin malestar, ¿sí? Es decir, un malestar sordo, un malestar que no alcanza a expresarse, por ejemplo, políticamente. Ese malestar que no toma la forma de una modalidad de resistencia, si tú quieres, es un malestar mucho más crítico, mucho más grave, porque no alcanza ni siquiera a percibirse, ¿sí? Luego, ese malestar tiene una especificidad hoy día, si tú me preguntas por las condiciones actuales, no solamente las condiciones generales históricas, ¿no?, sino las condiciones actuales. Ese malestar justamente toma hoy día, y eso es parte pienso yo, de la condición neoliberal a la que te referías, ¿no?, de una suerte de individualización creciente, ¿no? Es como si se cargara al individuo aquello que tradicionalmente y necesariamente estaba sujeto a las prerrogativas del Estado, de la política pública, en fin, ¿no? Ese es un rasgo fundamental de la condición contemporánea, ¿no? Es decir, la ilusión de que a nivel individual uno pudiese resolver cosas que en rigor responden a otro campo, ¿no? Digo la ilusión porque justamente yo creo que parte importante de la condición actual reside en esa falsa promesa, ¿no?, en la promesa de que a nivel individual uno pueda resolver vía emprendimiento, vía crédito, endeudamiento, en fin, cuestiones que en rigor responden a una lógica social, política, pública, etcétera, ¿no? De hecho, esa es la tesis de algún modo que yo, no sé si tú lo pudiste ver, pero he planteado muchas veces, ¿no? El problema del poner el énfasis en el individuo, en las personas, en la salud mental, entre otras cosas, es que olvida que ese individuo, esa experiencia individual, esa subjetividad, como decimos, solo existe y solo es resultado de una práctica y de una lógica social, ¿sí? Ese es todo el tema, ¿sí? Se expresa en el individuo, pero no se puede entender mirando al individuo, si uno no mira a la sociedad. Exactamente. Y esa es la ilusión. Entonces, si tú vas, por ejemplo, y entrevistas a personas, como lo hemos hecho muchas veces, estudiamos la experiencia de los individuos, encontramos eso que un autor francés llama muy justamente, ¿no?, la fatiga de ser uno mismo, ¿no? Es decir, esa suerte de imperativo, ¿no?, de encontrar en la experiencia individual aquello que en rigor responde a otros factores. Y eso, oye, eso está ya hace varias décadas, en un famoso poema de Residencia en la Tierra de Neruda. Sucede que me canso de ser hombre. Sí. Oye, bueno, tenemos que interrumpir porque vamos a la tanda comercial o de avisos de la radio de la universidad y continuamos con Roberto Aceituno en los temas de malestar, salud mental, subjetividad y otros en la condición actual.
Estamos con Roberto Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, conversando sobre los temas de su especialidad, que son los temas del malestar, de la salud mental hoy día en Chile, precisamente provocada fundamentalmente el tema del malestar, y como una situación, como un estado general, y no solo como la suma de los problemas individuales. En el año 98, el estudio famoso del PNUD, que originalmente se llamaba El malestar de la modernización, y que por una intervención, a mi juicio absolutamente inadecuada del gobierno de la época, obligaron a cambiar el título por las paradojas de la modernización. ¿Tú sabías eso? No sabía que había habido un cambio. Claro, el título era El malestar de la modernización, que era un título que lo había puesto Lechner, y otro de los que habían trabajado ahí. Y el gobierno, que financiaba el estudio, obligó a cambiar el título porque era el momento en que todo iba bien en Chile. Bueno, lo curioso, y eso es interesante, porque ese estudio lo que señala es muchas cosas, pero una de las cosas que señala es que la gente consideraba mayoritariamente que el país le iba muy bien y que a ellos le iba muy mal. 10 años después, el siguiente estudio sobre la misma materia del PNUD dice exactamente lo contrario. La mayoría de la gente dice, a mí me va bien, al país le va pésimo. Y ese es el país que está ya en el 2011-2012, el cual estuvo hecho bastantes reflexiones al respecto. Hoy día, digamos, y esto antes de la pandemia, en el momento del estallido, uno habría dicho que la respuesta, si se hubiera hecho la encuesta, habría sido: al país le va pésimo y a mí me va pésimo. Todo va mal. ¿Qué dirías tú de eso y cómo analizarías cómo ha afectado en el clima que señalabas anteriormente la especificidad del caso chileno en el caso de la pandemia? Bueno, hay varias preguntas sumadas en eso, ¿no? Tú contestas lo que quieres. Sí, me parece que tu resumen es muy pertinente históricamente, ¿no? Porque muestra con mucha claridad cosas con las que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Cómo va cambiando la relación entre la percepción sobre cómo van las cosas, voy a decirlo así, a nivel del país, y cómo van las cosas a nivel de las personas, ¿no? Y yo me compro completamente tu visión de esos tres momentos, ¿no? Un momento en el que por una parte todo va bien aparentemente, ¿no? Desde el punto de vista individual, y luego y al mismo tiempo todo mal desde el punto de vista colectivo, y luego al revés, y finalmente todo está mal, que es lo que da cuenta el estallido social desde octubre, ¿sí? A ese respecto, yo diría que tal vez el punto que a mí siempre me ha interesado pensar o discutir tiene que ver con lo que justamente se ha denominado las paradojas de la modernización, ¿no? En el sentido en que, por una parte, se ha dicho, ¿no?, que hay una suerte de paradoja en el hecho de que las condiciones materiales, sociales, personales, habrían mejorado en el curso del tiempo, y sin embargo se mantendría un estado de malestar que a veces, y sobre todo en los últimos años, se ha expresado bajo la lógica de la indignación, ¿sí? Eso se ha planteado como una paradoja, porque no se entiende cómo, si estamos mejor, cómo estamos más indignados, ¿no? El punto, y es lo que yo he querido tratar de pensar, es que en realidad eso no tiene nada de paradójico. Y tal vez, como tú dices, más que paradojas de la modernización, tiene que ver con las condiciones de la modernización en Chile, ¿no? Y en lo que a mí respecta, en función de las condiciones subjetivas que son experimentadas,
¿sí? En ese sentido, yo creo que tal vez voy a referirme solo a un punto, ¿no? Yo creo que lo que el estallido social de octubre del año pasado viene a consolidar, porque venía arrastrándose por mucho tiempo, es que el problema del malestar no es solamente, o de la indignación, como decíamos, no es solamente un problema sociopolítico, socioeconómico, donde las instituciones, por ejemplo, políticas, se encuentran desacreditadas completamente, cosa que sabemos, sino que tiene que ver, y a lo mejor esto no es muy habitual mencionarlo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Tiene que ver con como decimos los psicoanalistas, con significantes de otro orden, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones de naturaleza, en última instancia, ética, ¿sí? Es decir, de lo que la indignación de octubre y de ahí en adelante, y antes también, ¿no? No tiene que ver solamente con la satisfacción de expectativas, ¿sí? Que es como habitualmente se piensa el problema del malestar y las condiciones ofrecidas socialmente a la población. Yo creo que tiene que ver más bien con cuestiones que son difícilmente medibles desde el punto de vista de la lógica de las expectativas, lo que tradicionalmente se llamaba las expectativas de desarrollo, ¿no? Tiene que ver, en cambio, con cuestiones difícilmente medibles a través de encuestas, por ejemplo. Estoy hablando de, por ejemplo, cómo tú mides la indignidad, cómo tú mides el abuso, cómo tú mides las condiciones de desigualdad, que no solamente son condiciones económicas, cómo tú mides la arbitrariedad, cómo tú mides la presencia en los medios de personajes públicos que se atreven a decir cualquier cosa, ¿no? Son todas situaciones que yo creo que representan un ámbito de cosas que son difícilmente interpretables desde la lógica de expectativas de desarrollo, voy a decirlo así. Yo creo que la mayor parte de los problemas de malestar, y vuelvo al tema de la salud mental en Chile, ¿no? Tienen que ver con eso. O sea, de lo que sufre la gente, no es solamente de cosas que han existido por siempre, ¿no? La desigualdad no es un problema de hoy día, ¿no? Sino que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? Con el abuso. El abuso es una condición difícilmente medible desde el punto de vista de la relación a las expectativas de desarrollo, ¿no? Tiene que ver con condiciones, o el reconocimiento. Lo que yo decía en algún artículo alguna vez es que efectivamente lo que por una parte aparece como un problema de malestar, como un problema de satisfacción relativa, ¿no? Frente a las condiciones de vida, desde otro punto de vista aparece como un problema completo en cuanto a las posibilidades de reconocimiento, ¿no? que las personas, que la gente, ¿no? Que la sociedad tiene respecto a sus instituciones, respecto a sus condiciones de vida. Entonces, o sea, ese malestar, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante que tú señalas también, y es que hay que ir más allá de la superficialidad, por ejemplo, del tema de la desconfianza. Sí. Hay una ruptura o una mutación del vínculo, de la relación en la sociedad, de lo que me hace a mí ser parte de esa sociedad en la cual yo creo que surge una especie de nihilismo societal, que es decir, mire, no me sirve la sociedad, no me sirve la política. Para mi vida esto no me sirve. Y entonces esa sensación que de alguna manera está relacionado, ya no tenemos mucho tiempo para analizar, con lo que tú señalabas, que es la condición neoliberal. ¿Tú crees que eso, y aquí tenemos que terminar, pero ha cambiado, variado, profundizado en esta situación de pandemia, o cómo lo ves tú? Mira, yo al respecto tengo una visión, pienso, bastante clara, en el sentido en que las situaciones de crisis, y esta es una situación de crisis completa, ¿no? No hacen otra cosa que poner en evidencia condiciones que ya existían antes, para empezar. O sea,
la situación de inequidad, del colapso del sistema de salud, en fin, no es una situación que haya producido la pandemia, es una situación que la pandemia pone en evidencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque tiene consecuencias para cómo pensamos nuestro porvenir. O sea, lo que viene después de la pandemia, del confinamiento y qué sé yo, no es solamente cómo nos las arreglamos con el desastre que esto está significando, y que lo está significando sobre todo en la población más vulnerable, como se dice, sino cómo lo enfrentamos desde un punto de vista más de fondo, ¿sí? Es decir, el problema de la pandemia hoy día, pienso yo, al menos, no es el virus. O sea, es el virus, evidentemente, porque eso es lo que nos enferma y lo que nos puede matar. No estoy negando eso. El problema de la pandemia hoy día es el colapso del sistema de salud. O sea, si tú consideras que en una sociedad donde hay un sistema de salud que funciona, un sistema público de salud que funciona, es terrible, claro, el contagio, la enfermedad y la muerte. Pero si tú te fijas, hoy en día el problema es que ya no tienes camas críticas. El problema es que no tienes ventiladores mecánicos. El problema es que no tienes profesionales que puedan hacer frente de eso. Y eso no tiene que ver con el virus. Eso tiene que ver con las condiciones propias de la sociedad chilena. Y el hacinamiento tampoco tiene que ver con el virus. El hacinamiento tampoco. El hecho de que la gente no haga confinamiento, por ejemplo, que no haga cuarentena, tiene que ver con el hecho de que tiene que elegir entre dos opciones que son terribles. O morirse, una opción. O morirse de hambre. O morirse, que es una de las opciones, o quedarse en la casa y qué sé yo, en condiciones, como tú dices, de hacinamiento, pero sin tener los recursos mínimos para poder subsistir. Entonces, esa es la realidad de fondo. Nosotros estamos haciendo con varios colegas una encuesta respecto a condiciones de vida en situaciones de pandemia, y uno de los puntos es ese. O sea, lamentablemente, esta crisis nos pone frente a la disyuntiva de tener que optar, no a nosotros probablemente, pero sobre todo a los sectores más desprotegidos, ¿no? Tiene que optar entre tener que quedarse en la casa, asumiendo que no tiene trabajo y que no va a poder entregar los medios de subsistencia, o tener que salir corriendo el riesgo de tener que contagiarse y contagiar a sus cercanos y a su familia en condiciones que, como tú sabes, por ejemplo, en ciertos sectores son críticas. Piensa tú en la situación de los inmigrantes, por decir una entre otras cosas. Entonces, eso es lo que la crisis pandémica pone de relieve. No es solamente la afectación de un virus, sino también una condición histórica que hoy día se pone más que nunca de manifiesto. Muchas gracias, Roberto, por la conversación que hemos tenido. Hemos hablado con Roberto Seituno, psicólogo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en los temas que hoy día son fundamentales en nuestra sociedad, como son los temas de salud mental, en un estado, como él ha señalado, de malestar, que la pandemia ha puesto en evidencia. No los ha provocado, existían de antes, y hoy día esto se hace patente. Y que nos interroga fundamentalmente sobre cómo reconstruimos un lazo social a la salida de la pandemia o desde ya. Muchas gracias. Ha sido el programa Tras las Líneas. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, Roberto, por tu participación aquí. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.